Las historias de tesoros en Oak Island siempre han sido lo suficientemente poderosas como para atraer a la gente. Durante más de 2 siglos, cada artefacto extraño, cada herramienta rota, cada fragmento de madera, ha provocado otra ola de teorías sobre lo que podría estar enterrado debajo de la isla. La mayoría de esos descubrimientos generaron entusiasmo durante algunas semanas antes de convertirse en decepción. Pero los datos supuestamente relacionados con el lote 8 en la temporada 13, episodio 26 de La maldición de Oak Island, de repente hicieron que este misterio pareciera mucho más serio que otra pista ordinaria. Esta vez no se hablaba de una moneda pequeña de un clavo oxidado o de otro fragmento de madera vieja. La conversación giró hacia algo mucho más amplio, señales que pueden apuntar a un sistema de túneles subterráneos escondido debajo de la isla. Las primeras estimaciones vinculadas a la especulación en línea situaron el posible valor de tal descubrimiento en aproximadamente $180 millones o alrededor de 1.500 millones de rupias. Y lo que lo hace aún más impactante es que el lote 8 alguna vez fue tratado como poco más que una zona de búsqueda secundaria. Durante años, la mayor parte de la atención sobre Oak Island Money Pit permaneció centrada en un lugar legendario, Money Pit. Ese siempre fue considerado el corazón del misterio. Fue donde generaciones de cazadores de tesoros gastaron millones de dólares persiguiendo historias sobre bóvedas enterradas, túneles de inundación y riquezas ocultas. Todo en la isla parecía conducir de regreso a ese único lugar. Luego la temporada 13 cambió por completo la dirección de la historia. Una sección de tierra que había pasado años en el fondo, de repente se convirtió en el centro de toda la investigación. El lote 8, que alguna vez fue visto como una ubicación adicional en el mapa, comenzó a producir números que los investigadores ya no podían ignorar. Al principio las señales parecían menores. Durante los escaneos aparecieron algunas lecturas inusuales, pero nada lo suficientemente dramático como para redirigir importantes esfuerzos de excavación. Luego un análisis más profundo comenzó a revelar anomalías repetidas a profundidades de entre 90 y 110 pies. Los mismos números volvían una y otra vez. Esa repetición llamó inmediatamente la atención del equipo. Una lectura extraña puede descartarse como error del equipo. 2 señales inusuales aún podrían ser una coincidencia. Pero cuando varios escaneos apuntan repetidamente al mismo rango de profundidad, la gente comienza a prestar mucha atención. Luego las cifras se volvieron aún más inquietantes. Los informes afirmaron que ciertas secciones del lote 8 mostraban diferencias de resistividad entre el 30 y el 40% en comparación con el suelo circundante. En términos simples, el material subterráneo se comportaba de manera muy diferente a la tierra natural que lo rodeaba, y esa no fue la única anomalía. Según se informa, los escaneos de densidad detectaron señales que parecían de 4 a 5 veces más intensas que las áreas circundantes. Eso sugirió que algo debajo era significativamente más denso que la roca o el suelo normal. En ese momento, la pregunta cambió por completo. El equipo dejó de preguntar si había algo enterrado debajo. Comenzaron a preguntar qué había exactamente enterrado allí. Y esa pregunta se volvió mucho más urgente cuando los investigadores comenzaron a combinar todos los datos disponibles en modelos más grandes. Algunas proyecciones especulativas sugirieron que si la estructura contiene metales valiosos o cámaras del tesoro preservadas, su valor podría alcanzar potencialmente los $180 millones. Ese número se extendió rápidamente por Internet. De repente se habló de una sección olvidada de la isla como uno de los descubrimientos más valiosos en la historia de Oak Island, y aquí es donde el misterio se vuelve aún más profundo. El lote 8 no es un lugar distante y completamente desconectado del resto de la isla. Se encuentra relativamente cerca de Oak Island Money Pit, lo que ha llevado a algunos investigadores a creer que estas anomalías pueden estar relacionadas con algo mucho más grande. Algunas teorías sugieren túneles ocultos. Otros señalan hacia cámaras subterráneas. Investigadores más ambiciosos creen que esto podría ser parte de una red diseñada que se extendería por múltiples áreas de la isla.
Si esa teoría resulta cierta, las implicaciones se vuelven enormes. Eso significaría que Oak Island puede no contener ni una sola cámara del tesoro. Potencialmente podría ocultar un sistema subterráneo completo diseñado con una planificación extraordinaria. Esa posibilidad es exactamente la razón por la que los expertos siguen profundamente divididos. Algunos creen que este podría ser el mayor avance en los 229 años de historia de la isla. Otros advierten que las formaciones geológicas naturales pueden crear señales engañosas que parecen artificiales. Ambas partes comprenden con qué frecuencia se ha derrumbado la esperanza en esta isla. Durante años, Rick Lagina y Marty Lagina invirtieron millones en Money Pit porque la historia señalaba allí. Viejas plataformas de madera, teorías de túneles de inundación y registros históricos los llevaban de regreso al mismo lugar. El lote 8 siguió teniendo una prioridad menor porque los recursos eran limitados. El equipo inspeccionó ocasionalmente el área y realizó perforaciones ligeras, pero nunca se convirtió en un foco importante. El tiempo, el dinero y la mano de obra siempre regresaban al Money Pit. El lote 8 fue tratado como una historia de respaldo. Eso cambió cuando la nueva tecnología entró en la búsqueda. Los radares de penetración terrestre, las imágenes sísmicas, los mapas de resistividad y el análisis avanzado de datos comenzaron a escanear secciones más grandes de la isla con mucha más precisión. Y el lote 8 siguió produciendo resultados inusuales. Al principio las lecturas fueron débiles e inconsistentes, pero a medida que la tecnología mejoró y los datos se volvieron más claros, comenzaron a aparecer patrones que eran imposibles de ignorar. La mayor sorpresa se produjo cuando algunas de esas lecturas parecían más sólidas y consistentes que los datos del propio Money Pit. Siguieron apareciendo anomalías repetidas entre 90 y 110 pies. Las diferencias de resistividad se mantuvieron inusualmente altas. Las señales de densidad sugirieron repetidamente que había algo mucho más pesado debajo de la superficie. Cada indicador parecía apuntar hacia una conclusión: algo importante podría estar enterrado debajo. Eso creó una decisión dolorosa para el equipo. ¿Continúan centrándose en el lugar que han perseguido durante años? ¿O siguen los datos más sólidos incluso si eso significa alejarse del sitio más famoso de la isla? Esa pregunta transformó el lote 8 de la noche a la mañana. El lugar que alguna vez fue tratado como una historia secundaria de repente se convirtió en uno de los lugares más importantes de la isla. En la búsqueda de tesoros las emociones importan, pero los datos importan más. Las primeras pistas importantes no fueron lingotes de oro ni artefactos antiguos. Eran números que poco a poco construyeron una historia más amplia. Cuando se analizaron juntos el radar de penetración terrestre, el escaneo sísmico y el mapeo de resistividad, surgió un patrón muy inusual. A profundidades de entre 90 y 110 pies, aparecieron repetidamente anomalías en más de una docena de pases de escaneo. Ese nivel de consistencia se destacó de inmediato. Las formaciones naturales suelen crear lecturas dispersas e impredecibles. Un lugar podría mostrar señales extrañas a 60 pies. Otro podría mostrar una densidad inusual a 140 pies. La variación aleatoria es normal. El lote 8 no se comportó de esa manera. En cambio, casi todos los escaneos seguían apuntando hacia la misma capa subterránea. Algunas lecturas mostraron una variación de señal del 25 al 35%. Otros sugirieron caídas repentinas de densidad que parecían espacios huecos escondidos dentro de tierra firme. Cuando los investigadores combinaron todos los datos, identificaron lo que parecía ser una zona de anomalía de aproximadamente 20 a 30 pies de ancho, que se extendía en línea recta. Ese detalle importó enormemente porque las cuevas naturales tienden a formar formas irregulares. Esto parecía mucho más lineal. Perforar troncos hizo las cosas aún más extrañas. En algunos pozos de entre 95 y 105 pies la resistencia cambió repentinamente, como si el equipo de perforación entrara en un material completamente diferente. Según se informa, los operadores notaron transiciones abruptas que no coincidían con los patrones del suelo circundante. Algunas muestras recuperadas contenían capas de arcilla compacta y material inusualmente denso empaquetado de manera que parecía antinatural.
Esos hallazgos plantearon una pregunta incómoda. Si esto es simplemente geología natural, ¿por qué el patrón se sigue repitiendo con tanta claridad? Esa pregunta puede definir el futuro de Oak Island. Por primera vez en años, los investigadores creen que pueden estar observando algo organizado debajo de la isla. Quizás sea un túnel, quizás sea una cámara, o tal vez sea algo mucho más grande de lo que nadie hubiera imaginado. Cuando los números empiezan a contar la misma historia una y otra vez, no es solo una coincidencia. La verdadera sorpresa en el lote 8 se produjo cuando los números no simplemente siguieron siendo diferentes. Se volvieron anormales. Cuando el equipo observó de cerca el mapeo de resistividad y los escaneos de densidad, apareció un patrón claro. En algunos puntos, una diferencia de resistividad del 30 al 40%. Y en algunos lugares, las señales de densidad son hasta 4 o 5 veces más intensas. En términos simples, el comportamiento del suelo estaba cambiando repentinamente, como si algo debajo fuera completamente diferente del suelo circundante. Ahora bien, ¿por qué estos números se consideran tan grandes? Normalmente en suelos naturales o capas de roca, las diferencias de resistividad son pequeñas. Es común una variación del 5 al 10%, un pequeño cambio en la humedad, un cambio en el contenido mineral, y las lecturas cambian ligeramente. Pero una diferencia del 30 al 40%. Esto es muy raro en la geología normal. Significa que o el material es completamente diferente o hay un espacio vacío o un vacío presente allí. Los datos de densidad hicieron aún más fuerte esta sospecha. En algunas lecturas las señales mostraron de 4 a 5 veces más densidad que el suelo circundante. Eso significa que si el suelo normal se considera una vez esa zona, mostraba de 4 a 5 veces una masa pesada. Esto suele suceder cuando hay material rico en metales, una estructura compacta o algún tipo de capa diseñada debajo. Y lo más interesante es que estas señales no fueron aleatorias. A la misma profundidad de 90 a 110 pies, tanto la caída de resistividad como el pico de densidad aparecían juntos en la misma zona. Eso significa que donde la resistencia estaba disminuyendo, una señal de un vacío o túnel. También se detectó material pesado a su alrededor como fuertes muros estructurales que rodean un túnel. Cuando los expertos modelaron estos datos, obtuvieron una estimación aproximada. Una zona estructurada de unos 20 a 30 pies de ancho, posiblemente extendiéndose en línea recta. No parecía una cueva natural con forma irregular. Se sentía más como un pasaje planeado. Ahí fue donde cambió la teoría. Ahora la pregunta pasó de ¿hay algo? ¿Quién construyó esto? Porque la naturaleza suele mostrar aleatoriedad. Pero aquí, las cifras mostraban coherencia. Cuando los escaneos dejaron de parecer números y comenzaron a formar una forma clara, la dirección de toda la investigación cambió. Cuando el equipo combinó GPR, escaneos sísmicos, y mapeo de densidad, comenzó a aparecer una zona continua a alrededor de 90 a 110 pies de profundidad, con un ancho estimado de 20 a 30 pies. Lo más sorprendente fue que este espacio no se comportaba como tierra firme. Estaba dando señales como un vacío, como si hubiera un espacio vacío debajo. A primera vista esto podría parecer una cueva natural. Pero a medida que los datos fueron analizados en detalle, la duda empezó a crecer. Las cuevas naturales suelen ser irregulares. Su forma es desigual, rota e impredecible. Pero el contorno de esta zona hueca en el lote 8 parecía bastante consistente y recto. En muchos escaneos parecía extenderse en la misma dirección como un pasaje lineal. Ese fue el punto donde los expertos empezaron a decir que esta estructura no parece una cueva. Se siente más como un túnel, y no se detiene ahí. En algunas lecturas también se detectaron picos de densidad alrededor de esta zona hueca, es decir, espacio vacío en el centro, pero material pesado a lo largo de los bordes. Este tipo de patrón se ve a menudo en estructuras de ingeniería, donde las paredes son sólidas y el pasaje interior es hueco. Si se tratara simplemente de erosión natural, sería difícil conseguir un contraste tan claro. Para confirmar esta anomalía,
El equipo realizó múltiples escaneos desde diferentes ángulos, pero cada vez el resultado fue casi el mismo. Misma profundidad, mismo ancho, misma estructura. Ahora no parecía una coincidencia. Se había convertido en una clara indicación de que podría existir algo organizado debajo. Aquí es donde el suspenso se hace más profundo, porque si esto es realmente un túnel, entonces la pregunta no es solo qué es, sino a dónde conduce. Si analizamos la historia de Oak Island, cualquier pasaje subterráneo nunca es solo un camino vacío. Siempre conduce a algo más grande. Y tal vez, esta zona hueca de 20 a 30 pies en el lote 8 podría ser la primera puerta a ese secreto más grande. Pero la verdadera pregunta era, ¿qué dice el terreno? Porque en Oak Island siempre se sigue una regla. Hasta que las perforaciones lo confirmen, cada señal es solo una teoría. Y aquí es donde comienza la fase en la que no las máquinas, sino el propio suelo, empiezan a revelar la verdad. El equipo perforó múltiples pozos, especialmente en el mismo rango de profundidad de 90 a 110 pies, donde las anomalías se repetían una y otra vez. Al principio, todo parecía normal. Tierra suelta en las capas superiores, algo de grava, un poco de arena. Pero a medida que el simulacro se acercaba a la zona objetivo, el comportamiento empezó a cambiar. En algunos pozos entre 95 y 105 pies, hubo un cambio repentino en la resistencia, como si la perforadora hubiera penetrado en un material completamente diferente. Y cuando se sacaron las muestras, lo primero que destacó fueron las capas compactas de arcilla. Esta arcilla no era ordinaria. Estaba muy apretado, casi como cemento sólido. Las capas de arcilla existen en la erosión natural, pero es raro encontrarlas tan uniformes y comprimidas. Luego vino el segundo shock. Algunas muestras tenían fragmentos con bordes rectos. Ahora bien, esta fue una gran señal de alerta. La naturaleza suele crear formas irregulares, bordes rotos y desiguales, pero aquí algunas piezas parecían haber sido colocadas o prensadas para darle forma, y no terminó ahí. Algunas perforaciones también arrojaron materiales mezclados inusuales, arcilla con finos rastros metálicos, materia orgánica compactada y una composición en capas que no coincidía con el perfil natural del suelo circundante. En términos simples, parecía como si alguien hubiera mezclado y empaquetado estas capas intencionalmente bajo tierra. Los expertos compararon estas muestras con zonas naturales cercanas. El resultado fue claro. Las muestras del lote 8 se comportaban de manera diferente. Ni su textura coincidía ni su composición. Ahí es donde la teoría se hizo más fuerte. Esto no parece simplemente una formación natural. Parece diseñado. Porque cuando la naturaleza funciona, muestra aleatoriedad. Pero cuando los humanos construyen estructuras, se ven patrones con presión y alineación. Y la perforación en el lote 8 ahora apuntaba exactamente a eso. Algo debajo que no fue moldeado solo por el tiempo, sino posiblemente construido y escondido por alguien. La pregunta más importante ahora es, ¿podría esta estructura estar conectada al Money Pit? Porque durante años todas las excavaciones se han centrado en esa zona, y la mayoría de las pistas históricas surgieron de allí. Plataformas de madera, teorías de túneles de inundación y trampas diseñadas. Pero los datos que ahora provienen del lote 8 están llevando la historia en una nueva dirección. Cuando se compararon el mapeo geológico y la alineación del escaneo, se demostró que la zona de anomalía del lote 8 se encuentra entre 100 y 150 pies del Money Pit. A nivel subterráneo, esta distancia no se considera grande, especialmente cuando se trata de sistemas de túneles antiguos. En algunos escaneos incluso aparece una alineación lineal, lo que sugiere que estos dos puntos podrían estar conectados a través de un pasaje oculto o una red de túneles. Si esto es cierto, significaría que el lote 8 no es un descubrimiento aislado, pero es parte de un sistema más grande que posiblemente incluya túneles contra inundaciones. Se cree que los mismos túneles controlan el agua y protegen toda la estructura. Ahora viene el número más grande vinculado a esta teoría: $180 millones. Esta no es una suposición aleatoria, es una estimación basada en múltiples puntos de datos. Primero, las señales de densidad. Algunas zonas muestran lecturas de 4 a 5 veces más intensas,
lo que apunta hacia material rico en metales. Luego viene el volumen. Según los escaneos, esta estructura hueca podría tener entre 20 y 30 pies de ancho y extenderse hasta 80 a 100 pies en algunas áreas. Si todo este volumen contiene material de alta densidad, el peso y el valor total aumentan rápidamente. Con los precios actuales del oro en torno a los $2.000, la onza, incluso si una parte de este espacio es rica en oro, su valor estimado podría fácilmente alcanzar entre 150 y 180 millones de dólares. Por eso los expertos no solo lo llaman túnel, sino también una potencial zona de tesoro. Pero aquí está el verdadero giro. Si el lote 8 está realmente conectado al sistema Money Pit, entonces estos 180 millones de dólares podrían ser solo el comienzo. Porque una red conectada significa múltiples cámaras, múltiples túneles, y posiblemente un sistema oculto mucho más grande. Eso significa que lo que estamos viendo ahora no es la historia completa, solo una parte de ello. Y eso es lo que hace que el misterio de Oak Island sea aún mayor. Estamos frente a un solo túnel, o toda una red de metro cuyo valor real va más allá de lo que podemos imaginar, y por muy emocionantes que sean estos descubrimientos, son igualmente peligrosos. Porque excavar en Oak Island no es solo cavar, es un riesgo calculado donde un movimiento en falso puede cerrar toda la operación. El mayor peligro proviene de los túneles contra inundaciones. Según registros antiguos debajo de la isla, podría haber canales diseñados conectados al océano capaces de atraer agua con la más mínima perturbación. Se estima que estos túneles podrían extenderse de 500 a 700 pies de distancia del pozo principal. Si la perforación se realiza en el ángulo equivocado, todo el pozo podría inundarse en unas pocas horas. El segundo riesgo importante es la zona de colapso, especialmente entre 100 y 130 pies de profundidad. Este es el rango exacto donde se encuentran anomalías en el lote 8. A esta profundidad, el suelo no es simple tierra. Es una mezcla de capas que incluyen viejos pozos de excavación, tierra, suelta fragmentos de roca y los efectos del agua, todo combinado. Los expertos dicen que este tipo de terreno tiene una estabilidad muy baja. Si se inicia una excavación pesada directamente, toda la sección podría colapsar repentinamente, lo que provocaría daños en el equipo, graves riesgos para la seguridad de la cuadrilla y la pérdida total de datos. Luego viene la intrusión de agua, uno de los factores más impredecibles en Oak Island. La isla está rodeada por el océano y las capas subterráneas son porosas. Algunos registros de perforación ya han mostrado picos de humedad, lo que indica que el agua está atrapada debajo o conectada en algún lugar. Si se libera esa presión, el flujo de agua podría volverse incontrolable. Es por eso que el equipo no se lanza directamente a excavar. Su enfoque es claro. Primero comprenda, luego investigue. Se están utilizando sistemas avanzados de monitoreo, sensores de presión, análisis de vibraciones y retroalimentación de perforación en tiempo real. Cada metro de excavación se analiza cuidadosamente porque aquí no hay margen de error. Oak Island ya ha visto muchos intentos fallidos en el pasado, y esta vez lo que está en juego es aún mayor. Un posible sistema de 180 millones de dólares. Planifique con anticipación. Misión de sonda de cámara. Después de las señales encontradas en el lote 8, el equipo entendió una cosa claramente. Comenzar a excavar intensamente de inmediato podría ser el mayor error. Porque lo que hay debajo, qué tan estable es, y la forma más segura de acercarse a él, decidir todo esto sin verlo, sería sumamente arriesgado. Por eso se decidió el siguiente paso. La misión de sonda de la cámara. Esta vez no palas. Primero los ojos bajarán. El plan está muy calculado. El equipo enviará sondas con cámaras especialmente diseñadas a una profundidad de entre 60 y 100 pies. Exactamente en la zona donde aparecen repetidamente anomalías, señales huecas y picos de densidad. Esta no es una cámara común y corriente. Será un sistema de sonda 4K de alta resolución, equipado con luces, sensores y una configuración de transmisión en vivo. Eso significa que el equipo en la superficie
podrá ver cada detalle a continuación en tiempo real. ¿Cómo se ven las paredes? ¿Cuánto espacio hay? Si hay agua. Y lo más importante, si la estructura es natural o artificial. Y no solo un punto de entrada. El plan es crear de 3 a 5 puntos de perforación diferentes. Esto permitirá ver la misma área desde múltiples ángulos. Si una sonda ofrece una visión limitada, otro ángulo puede completar la imagen. Esta estrategia multipunto es lo que hace que la misión sea aún más poderosa. El enfoque del equipo ha cambiado por completo. Anteriormente, el objetivo era cavar y encontrar. Ahora, la estrategia es primero vemos, luego excavamos. Porque si realmente hay un sistema de túneles debajo, comprender su dirección, estructura y conectividad es extremadamente importante. Excavar sin un plan adecuado podría colapsar el túnel, o incluso activar un túnel contra inundaciones poniendo en riesgo toda la operación. Hay otra gran ventaja de esta misión. Confirmación. Hasta ahora todo lo descubierto se basa en datos y señales, pero la sonda de la cámara podría proporcionar la primera prueba visual real. Si la cámara capta las paredes de un túnel, un pasaje recto o una estructura metálica, podría cambiar por completo la historia de Oak Island. La historia de Oak Island ya no se limita solo a la isla. Se ha convertido en un debate importante en toda la industria minera y de investigación. Tan pronto como surgió la posibilidad de un túnel de $180 millones, expertos geólogos e investigadores se dividieron en dos grupos claros. Por un lado están quienes lo consideran el mayor avance hasta el momento. Dicen que por primera vez en años los datos parecen tan consistentes. Anomalías repetidas a 90 a 110 pies, una diferencia de resistividad del 30 al 40% y señales de densidad de 4 a 5 veces en algunos puntos. Todo esto en conjunto forma un patrón claro que apunta hacia una estructura organizada. Según ellos, esto no puede ser solo una coincidencia geológica. Pero por otro lado, el escepticismo es igual de fuerte. Algunos expertos creen que el terreno de Oak Island en sí es muy complejo. Los pozos viejos, las capas de suelo mezcladas y el efecto del agua pueden distorsionar las señales. Dicen que tales lecturas son raras, sí, pero eso no significa automáticamente que haya un túnel debajo. Hasta que la prueba visual provenga de una sonda fotográfica o de una excavación real, esto es solo una interpretación, no la verdad final. Este desacuerdo está alimentando aún más a los medios. Los titulares ya se están formando. Túnel de $180 millones descubierto debajo de Oak Island. Y del otro lado, la ilusión del tesoro más grande de la historia. En las redes sociales hay una avalancha de teorías. Algunas personas lo vinculan con sistemas de ingeniería antiguos. Algunos lo relacionan con los caballeros templarios. Y otros claramente lo llaman una afirmación sobrevalorada. YouTube, foros y grupos de discusión están llenos de personas que explican este misterio a su manera. Pero una cosa está clara. Nunca ha habido una discusión tan grande en la historia de Oak Island. Rick y Marty Lagina observan todo esto con calma, porque saben que la verdadera respuesta no está en el debate, está escondido bajo tierra, y eso es lo que hace que esta historia sea aún más interesante. ¿Es esto realmente un gran avance? ¿O simplemente una ilusión que engaña a todos? Ahora la historia ha llegado a un punto en el que cada respuesta crea una nueva pregunta. Los datos provienen del lote, 8 de 90 a 110 pies de profundidad, una zona hueca de 20 a 30 pies, una diferencia de resistividad de 30 a 40% y señales de densidad de 4 a 5 veces. Todo esto apunta a una cosa, algo grande está debajo. Pero la verdadera pregunta ahora no es, ¿hay algo? La verdadera pregunta es, ¿cuánto mide? Porque si esto fuera solo un túnel, las señales no serían tan consistentes y dispersas. Los datos de alineación sugieren que esta estructura podría extenderse más allá de 80 a 100 pies. Y tal vez incluso más. Algunos expertos creen que esto podría ser solo un punto de entrada. Parte de una red subterránea con múltiples túneles, cámaras y caminos conectados.
Y si eso es cierto, entonces 180 millones de dólares no es solo un número. Es una pista, un pequeño vistazo a un sistema cuyo valor real podría ser mucho mayor. 300 millones de dólares. 500 millones de dólares. O incluso más. Este es el mayor misterio de Oak Island. Cada nuevo descubrimiento abre una puerta, pero detrás de ella hay muchas más puertas ocultas. La misión de sonda con cámara aún está pendiente. La prueba visual aún está por llegar. Y lo más importante es que lo que realmente existe bajo tierra aún no ha salido a la luz por completo. ¿Entonces la historia termina aquí? ¿O es esto solo el comienzo de un sistema más grande de lo que podemos imaginar? Porque si realmente hay una red de túneles diseñados debajo, entonces significaría que todo lo que se construyó en Oak Island no fue solo para esconder tesoros, sino para protegerlos con un sistema completo. Y eso es lo que hace que todo este viaje sea aún más intenso. Si estos son 180 millones de dólares, ¿qué tamaño podría tener todo el sistema que se encuentra debajo? Asegúrate de suscribirte, porque la verdad real sobre Oak Island todavía está esperando a salir a la luz. Y la próxima revelación podría cambiar este misterio para siempre.